Buenos días, somos Marcos y Nuria de segundo de bachillerato y os vamos a explicar el tema de la Segunda República Española. Os recomendamos, para seguir la explicación con todo detalle, que visitéis el documento que vamos a exponer en la descripción. Tras la caída de Primo de Rivera, se nombró al general Berenguer para celebrar elecciones. Los problemas de la Restauración hacían imposible que continuara la monarquía. Los partidos no monárquicos, republicanos, liberales y catalanistas, se organizaron en el Pacto de San Sebastián, al que posteriormente se unirían PSOE, UGT y CNT. Se formó un comité revolucionario, promoviendo un levantamiento militar que fracasó, conocido como la sublevación de la Jaca. Ante las protestas, Berenguer dimite y se nombra como presidente de gobierno al almirante Aznar. Este convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Triunfó el grupo republicano socialista en capitales de provincias, grandes ciudades y otros lugares importantes, haciendo ver el gran apoyo que recibía la República. Aunque los concejales continuaban siendo mayoritariamente monárquicos, el 14 de abril se proclamó la República en Eibar, a lo que le siguieron otras ciudades, causando la renuncia del rey Alfonso XII. La proclamación oficial en Madrid. Se formó un gobierno provisional por los partidos que participaron en el Pacto de San Sebastián, que convocó elecciones constituyentes. En 1931 fue redactada la Constitución que estaría vigente durante todo este periodo republicano. De su redacción se encargó un grupo de republicanos que fueron quienes ganaron las elecciones constituyentes, lo que haría que esta fuera una de las constituciones más avanzadas de la historia de nuestro país y que se caracterice por un carácter democrático y progresista. Como buena democracia, pues la soberanía era popular, es decir, el poder residía en el pueblo. Evidentemente existe división de poderes. El poder legislativo recae en una sola cámara, las Cortes, a diferencia de otros periodos históricos que hemos estudiado anteriormente, que tenían sistema bicameral y aparecía el Senado, en este caso no. El poder ejecutivo residía en el gobierno y el presidente de gobierno, y este era elegido por el presidente de la República. Y por último, el poder legislativo lo tenían pues una serie de jueces y jurados populares. El Estado se declaraba laico, es decir, no había religión oficial. Y además se trataba de un Estado integral, aunque daba posibilidad de construir gobiernos autonómicos que, como veremos más adelante, se formarán. También la riqueza del país estaba subordinada al interés nacional. Esto daba al gobierno la posibilidad de hacer nacionalizaciones. Y por último, también esta Constitución recoge una serie de derechos y libertades. Cabe destacar el sufragio universal, que pues, durante esta época fue la primera vez que tuvieron derecho a votar las mujeres. También pues, había derecho a vivienda, libertad de expresión, a reunión y asociación y derecho a la seguridad social. La primera etapa de la República se conoce como bienio progresista o reformista, por la gran cantidad de reformas que se hicieron en todos los ámbitos, todas de carácter progresista. En este primer gobierno, Manuel Azaña fue nombrado jefe de gobierno y Nieto Alcalá Zamora presidente de la República. Una de las reformas que se aplicaron fue la de secularizar el Estado. Previa a la etapa de la República, la Iglesia tenía gran poder en España. A ella se dedicaba una gran parte del presupuesto nacional y además controlaba la educación primaria y secundaria. La República decidió acabar con ese poder, ya que el nuevo Estado era laico. En la Constitución, como hemos comentado anteriormente, se estableció la libertad de culto y se suspendió el presupuesto que recibía la Iglesia. También se aprobaron leyes como la del divorcio y la del matrimonio civil, que iban en contra de los principios católicos. Destaca la ley de congregaciones, que tenía la finalidad de limitar los bienes a las órdenes religiosas e incluso disolverlas si significaban un riesgo para el Estado. Esto último se aplicó a la Compañía de Jesús. Por último, se prohibió la enseñanza por parte de eclesiásticos. Este conjunto de cambios fue percibido por la Iglesia como un ataque al catolicismo. También generó un movimiento anticlerical, que llevó a la quema de conventos. La Iglesia se había convertido en uno de los principales enemigos de la República.
Seguramente una de las reformas más importantes que se llevó a cabo durante este periodo fue la de la modernización del ejército. Antes de la República, el ejército presentaba un exceso de altos cargos, es decir, de oficiales. Y además los militares habían protagonizado en otras épocas históricas, principalmente en el siglo XIX, muchos levantamientos militares, es decir, que su participación en política era activa, lo que podía suponer un problema para la democracia. Por ello mismo, Manuel Azaña, que además de ser presidente de gobierno era también ministro de Defensa y de Guerra, llevó a cabo esta reforma. Para ello, una de las cosas que hizo fue la redacción de una ley que llevaba su apellido, la Ley Azaña, que presentaba a los oficiales dos opciones. La primera de ellas era jurar fidelidad a la República, con lo que se garantizaban que esas personas que habían jurado fidelidad no iban a protagonizar ningún golpe de Estado, iban a defender la República, y aquellas personas que se negaran a esto tenían la opción de retirarse conservando su sueldo. Fue una ley que tuvo mucho éxito, ya que el objetivo, que era reducir el número de oficiales, se cumplió, llegando incluso a la mitad del número original. Además, se clausuraron diferentes organizaciones militares para restar poder al ejército, y concretamente se cerró la Academia Militar de Zaragoza, que se consideraba un vivero de golpistas. También el Protectorado de Marruecos pasó a tener administración civil y se creó la Guardia de Asalto, que se encargaría del orden público. Evidentemente esto no gustó a una parte del ejército, que se declaró en contra de la República. De hecho, llegarían a intentar un golpe de Estado conocido como la Sanjurjada, dirigida por el general Sanjurjo, y más adelante un segundo golpe de Estado por el general Franco, esta vez, que causaría el estallido de la Guerra Civil y el fin de la República. Evidentemente esto causaría el descontento de una gran parte del ejército, que se declararía en contra de la República. De hecho, llegaron a sufrir un intento de golpe de Estado, conocido como la Sanjurjada, que estaba dirigido por el general Sanjurjo. Años más tarde, al final del periodo republicano, también hubo un segundo levantamiento militar, esta vez por el general Franco, que causaría el estallido de la Guerra Civil y con él el final de la República. Otra de las cuestiones que preocuparon al gobierno republicano fue de la agricultura en España y el reparto de las tierras. El país siempre se había caracterizado por el latifundismo y las malas condiciones de trabajo de la tierra, para el que se contaba con métodos anticuados. Para mejorar las condiciones de trabajo se estableció un salario mínimo para los jornaleros y se fijó su jornada laboral a 8 horas. Pero la reforma más importante fue la que se recogía en la Ley de Reforma Agraria. Las tierras de los nobles se les podían retirar sin indemnizar. Pasaba lo mismo con aquellas sin cultivar, pero estas sí que recibieron indemnización al ser expropiadas. De esto se encargó el Instituto de Reforma Agraria, que también repartía las tierras entre comunidades de campesinos, obligando a que fueran cultivadas. Esta reforma causó descontento en propietarios y en los campesinos, los primeros al ser sus tierras expropiadas, y los segundos por la lentitud de su aplicación. Por ello se convocaron huelgas desde la CNT y la UGT, que derivaron en acciones violentas, como la toma de ayuntamientos y la quema de registro civil en las zonas de Alto Llobregat, Casas Viejas o Castiblanco. El gobierno respondió enviando la Guardia de Asalto, lo que dejó varios muertos. Como hemos visto con anterioridad en la Constitución, había un punto que daba la posibilidad de crear gobiernos autonómicos, como sucedió en Cataluña. Justo después de la proclamación de la República en Madrid, Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana, proclamó la República Independiente Catalana, que tras una serie de negociaciones con el gobierno central fue anulada. A cambio se desproporcionó la posibilidad de crear un gobierno autonómico que se llamaría la Generalitat, y también un estatuto de autonomía, conocido como Estatuto de Núria. Este les garantizaba cierta autonomía a nivel administrativo, educativo y lingüístico principalmente. En el País Vasco, los nacionalistas del PNV y los carlistas se juntaron para redactar el Estatuto de Estella,
que fue rechazado por ser demasiado confesional y por tanto ser contrario a la idea del Estado laico que se recogía en la Constitución. Años más tarde, cara al final del periodo, se redactaría otro estatuto, un segundo estatuto, que esta vez sí que sería aprobado, dando paso al primer Lehendakari vasco. En Galicia también se intentó redactar otro estatuto de autonomía, pero dado que comenzó a finales de periodo también, coincidió con el estallido de la Guerra Civil. Por lo tanto, este estatuto nunca sería aprobado. A nivel educativo, preocupaba el alto analfabetismo de España, por lo que también se tomaron medidas. La institución de libre enseñanza se encargó de la construcción de escuelas mixtas, laicas y obligatorias pero gratuitas. A las zonas rurales más aisladas llegaron las misiones pedagógicas, que desarrollaron un importante papel. En el ámbito laboral se redactaron algunas leyes, la de contratos de trabajo y la de jurados mixtos. Esta última agrupaba a patronos y obreros en los mismos juzgados, para tratar temas laborales con la opinión de ambos. También se logró un aumento de salario y la seguridad social, así como establecer la jornada laboral a 40 horas semanales y las reformas que afectaron a la agricultura, nombradas anteriormente. A nivel económico no existía un plan concreto para enfrentar la crisis, pero sí destaca la construcción de estaciones y centrales hidráulicas. Sí que se puede hablar del contexto en el que surge la Segunda República Española, que fue unos años después de la crisis del 29 o el crack del 29, que como sabéis surgió en Estados Unidos y se extendió por todo el mundo. España no era un país que destacara por sus relaciones en el mercado internacional, pero la crisis afectó a su economía. A todo esto se le sumó el paro agrícola generado por la lentitud de la reforma agraria. El aumento de salarios sí que generó un aumento de la renta, pero no fue acompañado de un aumento de la productividad, por lo tanto la crisis seguía ahí. En consecuencia, el sector privado se hundió y el gobierno decidió recortar en gastos públicos. Sin embargo, las consecuencias siguieron siendo desastrosas. Esto evidentemente no ayudaba al ambiente que se estaba creando en la España republicana. Como hemos visto anteriormente, había muchos grupos que estaban en contra de la República, empezando por la Iglesia, propietarios de tierra, la patronal, el ejército. Todos estos grupos se organizaron en torno a los partidos conservadores o incluso fascistas. El centro-derecha se reestructuró en el Partido Radical de Lerroux, que atrayó a propietarios de tierras o a los empresarios. Por otro lado, la derecha católica, monárquica y conservadora creció, formando la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autonómicas. Estos dos partidos fueron los que más poder tendrían en la siguiente etapa. Otros grupos como Renovación Española, los carlistas, la Falange y las Jons también se agitaron, haciendo más grave la situación. Fue en esta etapa cuando se crea la UME, la Unión Militar Española, que agruparía a todos los oficiales que se verían afectados por la reforma militar y que estarían en contra de la República. Y como sabréis o veremos más adelante, tendrán protagonismo en el golpe de Estado que acabaría con la República. Esta situación de descontento, de crisis y de protestas hizo que Azaña dimitiera. Además, estaban dando crisis internas del gobierno entre los republicanos y los socialistas que formaban parte del Pacto de San Sebastián, entonces las condiciones tampoco acompañaban. Con todo esto se convocaron elecciones que darían paso a la segunda etapa de la República. En las elecciones participaron por primera vez las mujeres. La izquierda estaba fragmentada debido a los malentendidos durante su gobierno. La derecha, en cambio, se organizó. Esto, sumado a que muchos obreros no votaron por el descontento de la reforma agraria, causó la victoria del Partido Radical de Lerroux, quien sería el nuevo jefe de gobierno. La CEDA, partido de derecha radical, sumó también muchos votos, pero no se confió en ella para el gobierno por su extremismo. A pesar de ello, apoyaron al equipo de gobierno para frenar las reformas de la etapa anterior. La reforma agraria fue paralizada y se devolvieron las tierras expropiadas, por lo que los campesinos organizaron huelgas. El Estatuto Vasco fue paralizado. El presupuesto para el clero fue reactivado y la ley de Azaña no se anuló,
pero se liberaron a los sublevados de la Sanjurjada. Como respuesta, una parte del PSOE, dirigida por Largo Caballero, se radicalizó, incitando a una revolución social y animando a la población a organizar huelgas, que llevaron a protestas y otros conflictos. La CEDA reclamó su participación en el gobierno, para una mayor unidad y amenazando con retirar el apoyo parlamentario en el caso contrario. El Partido Radical cedió y se formó un nuevo gobierno con ministros de la CEDA. Las manifestaciones continuaron e incluso se intensificaron. Sin embargo, la falta de organización y la declaración del estado de guerra hicieron que se disolvieran rápidamente. Destacaron dos zonas, que continuaron con ellas. En Asturias, uno de los pueblos de la cuenca minera fueron ocupados por mineros, formando comités revolucionarios que se encargarían de la autogestión del territorio. Oviedo llegó a ser sitiado y el gobierno mandó a la legión reprimiendo la revolución. Por otra parte, en Cataluña, Lluís Companys proclamó la República Catalana y organizó huelgas contra el gobierno central. El ejército ocupó la Generalitat y detuvo al gobierno, a Azaña y a Largo Caballero, quienes fueron culpados del inicio de las protestas. El Estatuto de Cataluña fue suspendido. El gobierno sufrió una crisis por el surgimiento de casos de corrupción, con el nombre de extraperlo. Lerroux se vio obligado a dimitir, por lo que Gil Robles, líder de la CEDA, presentó su candidatura. Alcalá Zamora, quien debería elegir al nuevo jefe de gobierno, se negó y convocó de nuevo elecciones. Para estas terceras elecciones, la izquierda sí que se agrupó en lo que se conoció como el Frente Popular, que era un grupo de partidos que defendían la amnistía para los presos políticos de la Revolución de Octubre, es decir, la serie de huelgas que tuvo lugar en Cataluña y Asturias principalmente, entre los que se encontraban Manuel Azaña, por ejemplo. También defendían la continuación de las reformas del bienio reformista. La derecha, por otra parte, se agrupaba en la CEDA y el Bloque Nacional, que estaba formado de monárquicos y tradicionalistas. Ganó las elecciones el Frente Popular, quien formó un gobierno exclusivamente de republicanos. El resto de partidos que formaban parte de la unión del Frente Popular prestaban apoyo al gobierno, pero no formaban parte de él. Manuel Azaña esta vez fue nombrado presidente de la República y el puesto de jefe de gobierno lo ocupó Casares Quiroga. El nuevo gobierno llevó a cabo las ideas que había prometido durante su campaña, es decir, liberar a los presos y retomó las reformas de la primera etapa de la República. Destaca especialmente la continuación de la reforma agraria, que esta vez sí que tuvo un rotundo éxito, ya que se llegaron a expropiar más de 500.000 de hectáreas. En la cuestión de las autonomías, se retomó la redacción del Estatuto gallego y vasco, y volvió el gobierno de la Generalitat. Los partidos de izquierdas y sindicatos promovieron la movilización popular para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. La derecha esta vez sí que realizó una oposición mucho más fuerte contra el gobierno. Por parte de la Iglesia se lanzaron campañas contra la República, y la Falange se enfrentó en conflictos armados contra los anarquistas, creando una situación de inestabilidad. Esta inestabilidad favorecía claramente a los golpistas, que estaban preparando un golpe de Estado en las sombras. Al frente de ellos estaba el general Emilio Mola, que había planeado un levantamiento simultáneo en todas las guarniciones de la península, destacando especialmente la de Madrid, Barcelona y África. Los rumores del golpe de Estado llegaron hasta el gobierno, quien decidió enviar a diferentes partes de España a los generales sospechosos de su participación en este. La conspiración contaba con el apoyo de todas las derechas e incluso de la Italia fascista y la Alemania nazi, lo que hizo que las magnitudes del conflicto posterior fueran mucho superiores a las de cualquier otro con las mismas características. Las discrepancias sobre el tipo de gobierno que se iba a instaurar tras el golpe hicieron que este se retrasara. No debemos olvidar que diferentes grupos formaban parte de la conspiración, y las ideas que se propusieron fueron diversas, como por ejemplo la de una monarquía borbónica, una monarquía carlista o una dictadura militar. Sin embargo, fue esta última la que se llevó a cabo, ya que el grupo mayoritario eran los militares. El asesinato de José Carlos Sotelo precipitó el golpe de Estado, y el 17 de julio de 1936 comenzó la sublevación en Marruecos. Los días posteriores se sublevaron otras zonas de España. Se pensaba que todas ellas lo iban a hacer, y así iba a caer la República. Sin embargo, muchas zonas resistieron y siguieron mostrando su apoyo a esta. España quedó así dividida en dos bandos, dando paso a la Guerra Civil Española.